Hola amigos, soy Alejandro Campos. Y yo soy José Vindas. Hoy vamos a hablar sobre liberalismo. Y además vamos a hablar sobre el discurso de Nayib Bukele y su control de precios en El Salvador. Además vamos a hablar sobre las elecciones europeas y la nueva derecha europea. Los invitamos a que se queden en el programa. Era 100% seguridad. Era solo eso. En el caso de Le Pen, ella está muy preocupada por la migración, por el tema de la migración ilegal que ha entrado a Francia, ¿verdad? Que de hecho Francia por años se ha nutrido de migración. De poner un ejemplo, ve la selección francesa. Sí, ¿verdad? O sea, uno ve esa selección. ¡Viva la libertad, carajo! Hola, yo soy Alejandro Campos. Un placer estar con ustedes para el día de hoy y de ahora en adelante me acompañará José Vindas en los programas de Ruge la Libertad. ¿Cómo estás, José? Bien, Alejandro. Gusto, qué bueno. Igualmente, muchísimo gusto. Me da de poder estar acompañando a este nuevo programa de Ruge la Libertad y bueno, súper contento por la oportunidad. Comenzamos. Bueno, para este primer bloque vamos a hablar sobre lo que se conoce como Estudiantes por la Libertad. Es un nuevo proyecto que ha estado desarrollando mi amigo José Vindas, que lo ha venido trabajando por años, en donde para este año consiguieron 16 nuevas personas que integrarán este nuevo foro de participación y de pensamiento crítico. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Y bueno, sí, como estabas diciendo, ¿verdad? En este primer bloque, y para hablar de lo que significa la Red de Estudiantes por la Libertad acá en el país, o más bien quizás para hablar un poco de lo que es la red a nivel mundial, ¿verdad? La red es una organización que se encarga de difundir las ideas de la libertad en sus distintos ámbitos, ¿verdad? Quizás hablar un poco de libertad económica, un poco de libertad de culto, libertad de asociación, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es una asociación que actualmente está presente en más de 130 países, y como lo estabas diciendo, y es una historia, yo diría que es una historia más larga, pero para hacerla bien resumida, yo comencé o entré a la organización hace como 2 años y medio más o menos. Cuando entré, había cierto equipo, cierta digamos estructura, y el año que yo entré, digamos que arranqué yo solo, ¿verdad? Y entonces ahí comencé a conocer un poquito más de la organización, ¿verdad? Un poquito más de las oportunidades y de los eventos, que se podían hacer. Y ya para este año, después, ¿verdad? Después de algún esfuerzo, ¿verdad? Y alguna coordinación, algún otro contacto también que hicimos con otras organizaciones amigas, de solo una persona que estuvo hace 2 años, al día de hoy ya vamos a hacer 18 para este nuevo año que arranca. Y yo creo que ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido una oportunidad de ir, digamos que posicionando la organización en el mundo liberal en Costa Rica. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar eventos con personas influyentes, con referentes a nivel nacional, y de alguna manera eso digamos que nos ha abierto puertas, ¿verdad? Entonces, súper contentos por esta nueva oportunidad, ¿verdad? De que como lo estabas diciendo, 18 personas, hace 2 años y medio estar solo una, bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser es un gran avance. Sí, así es, va a ser un gran año. Y esperemos que siga creciendo. Mira, tenía una pregunta con respecto a Estudiantes por la Libertad. Tengo entendido que promueven las ideas de la libertad, pero técnicamente son apolíticos, ¿verdad? No dependen de ningún partido político y tampoco apoyan a ninguno. Exactamente. A ver, a nivel de cómo se financia la organización, es 100% con donaciones, ¿verdad? Okay. No hay dinero público, no hay ninguna figura, ¿verdad? U oficina de ningún gobierno, ¿verdad? que nos esté, digamos, financiando los eventos, ¿verdad? O todo lo que conlleva la organización de eventos, en cuanto a la financiación, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que me estás diciendo, sí, o sea, es una organización que no tiene ningún, digamos que ningún nexo con alguna agrupación política, y por ende no tiene ningún tipo de compromiso, ¿verdad? La idea es que independientemente de las asociaciones o los grupos, que nuestros miembros o la gente que nos acompañe en los eventos se asocie, ¿verdad? O esté participando,
se respeta, ¿verdad? Digamos, esa línea, ¿verdad? O esa agrupación. Y aquí en el país, por ejemplo, yo creo que hay un poquito de todo, ¿verdad? Hay gente que sí que está metida en política, hay otros que no están metidos en política, pero que sí comparten, ¿verdad? O que sí, digamos que sí les gusta o se les interesa la difusión de las ideas de la libertad. Entonces sí, ¿verdad? Más o menos por ese lado. Y hay algo que no mencioné al inicio, y es que con este crecimiento de las 18 personas, o este crecimiento, perdón, se dio a través de nuestro programa de reclutamiento de coordinadores locales, que es uno de los, es uno de los ejercicios que se hacen una vez al año, como para que los mismos coordinadores que ya están en la organización digan, bueno, voy a invitar a mis amigos, a mis conocidos, ¿verdad? O a algunas otras personas que yo creo que les puede interesar, y así fue como ellos se incorporaron a la organización, ¿verdad? Entonces, al abrir un poco más la organización y la invitación para que más gente forme parte, es donde estaba llegando esta gente que te digo que sí, ¿verdad? Tal vez hay uno que milite en algún partido político, pero en realidad eso es algo que se respeta, y en esa diversidad yo creo que está mucho el éxito de una organización o de un ejercicio como, ¿verdad? Como el que estamos arrancando en este año, en el que vamos a arrancar con muchísima más gente que la que teníamos hace un tiempo, ¿verdad? Claro, es un gran avance, y la gente empieza a agarrarle, digamos, empieza a conocer, a saber qué es, se respetan las libertades de cada una de las personas, la libertad de culto, como vos dices, la libertad política. Por supuesto que tiene que haber ciertos parámetros y cierto nivel de afinidad, ¿verdad? En eso... Sí, bueno, ahora que lo mencionas, cuando estábamos haciendo, y para explicarle un poquito a la gente cómo es ese proceso de reclutamiento de coordinadores, a ver, se lanza toda la campaña de reclutamiento, ¿verdad? Entonces eso se hace a través de redes y a través también de todos los miembros de la organización. Entonces, la gente o los interesados aplican al programa. Entonces, lo primero que se hace es hacer como una revisión de redes sociales, ¿verdad? Y quizás un poquito de investigación de la persona, de dónde salió, cómo se dio cuenta de la organización y del programa, y ahí mismo, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que, qué sé yo, ¿verdad? Y resulta que Alejandro aplicó, y entonces yo voy y reviso redes sociales de Alejandro, y entonces de Alejandro tiene algo completamente contrario a la organización, y entonces por ahí se va haciendo, digamos que sería como un filtro inicial, y entonces vamos depurando para que la gente que va a llegar al final a formar parte de la organización como coordinadores locales sea gente que realmente comparte los ideales, ¿verdad? De la Red de Estudiantes por la Libertad. Ahora, luego de esa parte se hace toda una logística en donde se agendan entrevistas, ¿verdad? Con las personas. Entonces, bueno, en este año estuve yo, ¿verdad? Estuvo también otro compañero realizando las entrevistas conmigo, y ahí hacemos una serie de preguntas interesantes, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos le pregunté a la gente, mira, ¿qué pensás de la libre posesión de armas? ¿Qué pensás de la libertad económica y los impuestos? Entonces, fue muy interesante porque hay gente que de una vez responde y dice, mira, sí, yo estoy a favor de la libertad económica, pero creo que los impuestos deben de existir por esto y esto y esto. O si no, hubo gente que me dijo, no, yo estoy 100% a favor de los impuestos y creo que deberían de ser más altos, ¿verdad? Entonces, ya con ese tipo de respuestas empieza uno a investigar un poco, bueno, si me das una respuesta así, me gustaría saber por qué. Claro. Y entonces por ahí la gente me dice, mira, porque yo creo que los impuestos sirven para que se gaste bien el dinero y se haga la obra pública, no sé qué. Entonces hay algunas cosas que nos sirven como un espacio como para seguir fomentando el debate, que es algo que yo siempre he dicho que valoro mucho de la organización, que es que sea un espacio seguro en donde la gente puede compartir sus ideas, igual puede seguir digamos que depurando, ahora creciendo y desarrollando su propio concepto, ¿verdad? Pero sí es cierto que en ese ejercicio de reclutamiento y entrevistas y en la validación de las ideas hacemos un descarte también, porque hay personas que creen que son liberales, y hay personas que ¿verdad? Que cuando escuchan a Javier Milei en un discurso dicen, claro, eso es lo que yo quiero, pero claro, cuando Milei dice que va a bajar los impuestos y hay otra gente que cree que el Estado debe dar más servicios, son cosas que no pegan, ¿verdad? Son contradictorias. Ahí entramos en contradicción. Exactamente. Correcto. Entonces yo creo que es un ejercicio muy interesante, porque la misma gente a través de las preguntas se da cuenta que no comparte muchos de los valores liberales, o lo que estábamos hablando hace un rato también, ¿verdad? El tema de hay una cosa que es ser liberal y otra cosa es ser conservador, y hay muchos conservadores que comparten algunas de las cosas, ¿verdad?, que piensan algunos liberales, pero bueno, yo creo que es un ejercicio bien interesante que
no solo, y es importante mencionar, no solo se hizo o se hace acá en el país. Este proceso de reclutamiento de coordinadores locales es a nivel mundial y es exactamente lo mismo. Se sube a redes, la gente aplica, se hace todas esas referencias, ¿verdad? O esa revisión de referencias, luego se hacen entrevistas, luego la gente tiene que llevar un entrenamiento básico como para que sepa qué es lo que hace un coordinador, etcétera, que de eso te puedo contar un poquito más adelante, pero así es como funciona y como ha funcionado hasta el momento, lo que hablábamos al inicio de cómo se ha incorporado ahora, digamos que una gran cantidad de gente que yo considero este año nos va a ayudar a seguir posicionando la organización, a hacer más eventos, a llegar a más personas y que las ideas de la libertad se lleguen a escuchar de forma tal vez más recurrente, ¿verdad? O más segura, o más a nivel de la sociedad, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y lo dije una vez en un evento, hay gente que le dice a uno, pero ¿qué es lo que hablas de libertad si en este país ya hay libertad? ¿Verdad? Entonces yo cuando me dicen eso, yo pienso, bueno, hay algo de libertad, ¿verdad? Pero siempre se puede ser un poquito más libre, el Estado siempre puede ser más pequeño, se puede aprovechar mejor el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ha sido, ha sido una experiencia muy buena hasta el momento. Claro, hemos conocido lo que es Estudiantes por la Libertad. Adicionalmente a Estudiantes por la Libertad también existe otro grupo que es Asociación Libre, que de hecho se piensa a futuro coordinar eventos y se manejan ideologías similares para tenerlo en consideración. Bien, sí, yo creo, como estaba diciendo hace un rato, tal vez el tema de la coordinación con otras alianzas, amigas, hermanas, es algo muy importante y ya lo hemos hecho acá también a nivel local, porque, como decía hace un rato, cuando yo arranqué, por ejemplo, era yo solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comencé yo? Comencé, por ejemplo, yo me he movido mucho, digamos, dando charlas en colegios, ¿verdad? Entonces es súper interesante esa experiencia. Va uno a un colegio público, no puede venir hablando de una vez de que miren el Estado, porque no puede, ¿verdad? No, en colegio público es más complicado, ¿verdad? No se puede. Y un día me pasó que estaba en un colegio aquí en San José y un profesor de estudios sociales le había llegado el rumor de que iba a venir una persona de una organización que se llamaba de esta manera y la libertad, no sé qué, y se sentó a escuchar la charla. Entonces, claro, yo cuando voy a hacer o cuando voy a dar esas charlas a esos lugares, ahí hablo más de quizás de algunos valores que están relacionados a la autonomía o relacionados a yo ser autosuficiente, a yo saberme capaz, etcétera, etcétera, pero no relacionado, digamos, a que quieren contra el Estado y de que tiene que ser más pequeño y todo, porque ellos son del Estado, ¿verdad? Entonces no es como que me van a abrir las puertas de esa manera, ¿verdad? Pero me he movido, digamos, en colegios así dando charlas. Lo mismo si fuera universidades públicas, exactamente, todavía más complicado, ¿verdad? Es más complicado todavía. Sí. Y por ahí te puedo contar, hay una anécdota de uno de los muchachos que está ahorita en la organización, ¿verdad? Es un amigo mío, ¿verdad? Se llama Caleb Chinchilla. Él en la Universidad de Costa Rica está desarrollando ahí un proyecto con un partido para las elecciones claro, de la federación. Y es bien interesante porque la gente que siempre está hablando de que la tolerancia a las ideas y el respeto por el discurso y la libre expresión, etcétera, realmente no, digamos que no valora, ¿verdad? o no apoya los discursos que no están a favor de lo que ellos están pensando. Entonces, bueno, en universidades estatales también. Y entonces, bueno, ahora por ahí nos hemos ido moviendo, y como estaban mencionando, con Asociación Libre, ahora con algunos otros grupos también, el alcance no es el mismo si hago yo solo la convocatoria, claro. Pero si yo me apoyo en Alejandro y luego me apoyo en Juan y ahí nos vamos moviendo, cuando nos damos cuenta tenemos un evento de 250 personas ahora a fin de mes, en donde vamos a hablar de un tema en específico. Como va un montón de gente, hay un montón de personas ya involucradas en su planeación, entonces nos pueden acompañar. Y al mismo tiempo incluso nos sirve para, qué sé yo, si yo quiero invitar a un diputado, entonces yo digo al diputado, ya tengo 150 personas ya confirmadas para el evento, claro. Y entonces, bueno, voy a invitar a, qué sé yo, a un ministro, a un ex candidato presidencial. Hay un evento, por ejemplo, el que nos estuvo acompañando don Miguel Ángel Rodríguez, que recientemente también nos ayudó grabando un video como para poder motivar a la gente. De hecho, cuando él nos mandó el video y lo compartimos, subieron un montón las aplicaciones acá en el país. Entonces, bueno, eso es un poco la idea, seguir digamos, seguir haciendo red, que la gente conozca que la Organización de Estudiantes por la Libertad llegó para quedarse, y que al mismo tiempo en los últimos años hemos venido demostrando un crecimiento sostenido, y que nos va a ayudar a llegar a más personas para que las ideas de la libertad
se sigan, digamos que se sigan escuchando, ¿verdad? Y de una forma más sólida acá en el país, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hemos escuchado a José Vindas en esta primera parte de lo que es Estudiantes por la Libertad, los proyectos que vamos a hacer en conjunto y todo lo que tiene que ver con la aplicación y cómo se ha venido desarrollando este gran evento. Así es. De veras, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan también en redes sociales. Ahí siempre se están subiendo como todos los anuncios y los eventos y los posteos, entonces bueno, para que nos puedan seguir también en las redes de la Organización de Estudiantes por la Libertad. Y bueno, creo que con eso entonces damos por concluido este primer bloque y los dejamos con este siguiente video. For all is a fundamental human right, and there is no one outside of you who gets to, at the point of a gun, tell you what to do. That is an idea that's really starting to rise among the young people in today's society. And Students for Liberty, I think, are going to be on the tip of the spear and on the forefront of driving those ideas in North America. Our students are some of the most professional, well put together students who are well on their way to becoming leaders in our society. There really is no organization like SFL anywhere in the United States right now. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la situación de Nayib Bukele en El Salvador. Y creo que aquí probablemente voy a generar roncha, claro, y hasta me van a volar filo, me van a volar hachados porque... No, después de este segmento hay un montón de gente que va a decir, no, este Alejandro está pero perdido, ¿verdad? Sí, pero es algo que se tiene que hacer porque recientemente Nayib Bukele estableció un control de precios en El Salvador para atacar a los comerciantes e importadores, porque considera él que los alimentos están muy caros. Entonces yo me quedé extrañado porque se supone que Bukele es una persona que es muy admirada tanto por la gente conservadora como por la gente liberal, y de hecho cuando uno habla aquí con Tico siempre quiere decir que quiere replicar las ideas de Bukele. De hecho me llamó la atención hace poco que vi una encuesta de Opol en donde la gente identifica a Bukele y comparten más de un 75% de sus ideas. La vi también. Entonces yo me quedo extrañado como, pero ¿qué es lo que le llama la atención? Yo puedo entender todo el tema que tiene que ver con la corrupción, con el manejo de las pandillas, ¿verdad? Que vienen de 20 o 30 años de bipartidismo porque gobernaba Arena y el Frente Farabundo Martí, y él llega como un outsider. ¿Verdad? Él salió del Farabundo Martí, pero él llega como un outsider. Y al principio pues sí se ve un poco atractivo, pero ya después empieza a tener como tintes autoritarios, ¿verdad? Primero con el cierre del Parlamento, luego cuando gana las elecciones legislativas, la forma en cómo sacó a la Corte Suprema, y más recientemente este tipo de ejemplos en donde él prácticamente está amenazando a los importadores. ¿Vos sabes qué me recordó a Luis Guillermo Solís ese? ¿Ah, sí? Ese, no sé por qué, pero me lo recordó cuando él decía, los tenemos identificados, no sé si te acordás. Me acuerdo, claro. En el 17, sí. ¿Verdad? Poco antes de las elecciones del 18. No sé, pero como que le vi una similitud en eso. Sí, yo creo que podríamos invitar a don Luis Guillermo una vez para que nos acompañe aquí en el programa. Bueno, mira, yo con respecto a lo que estás diciendo, sí, en efecto, hay un par de comentarios iniciales. Es que sí es cierto que hay un fenómeno, no vamos a decir extraño, pero hay un fenómeno, digamos, interesante, porque la comunidad liberal abraza algunas de los conceptos o ideas que ha llevado Bukele o que han hecho muy famoso a Bukele. Y yo entiendo el tema de la seguridad. Por ejemplo, cuando uno oye hablar a Milton Friedman, ¿verdad?, en sus videos, él siempre dice salud, seguridad y justicia, ¿verdad? Entonces quizás uno entiende la razón por qué algunos liberales se van por el lado de Bukele, pero en realidad lo que nos gusta es el tema de que esté bien aprovechado el recurso. Correcto. O sea, si me van a quitar impuestos, porque yo no los estoy aportando de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces, si alguien me va a quitar impuestos, que sea para que se gaste bien ese dinero, ¿verdad? Entonces, quizás hay cierta afinidad por ahí. Ahora, luego,
a la gente acá en el país le hacen la consulta. Entonces, claro, en un país en donde la inseguridad ha venido subiendo muchísimo en los últimos años, y yo creo que son alarmantes los indicadores que se ven acá en el país, ya comparándonos con otros países en donde yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a llegar a eso. Es cierto y es entendible que la gente diga yo quiero a una figura de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando a nivel no en una conversación allá, ¿verdad?, en algún evento aislado, sino digamos a nivel público, sale el jefe, ¿verdad?, diciendo si no lo hacen van a tener consecuencias. Incluso me lo dijiste ahora en el corte, haciendo una comparación entre los importadores y las pandillas, Sí, ¿verdad? O sea, yo cuando yo lo vi, yo dije, vamos a ver, no son lo mismo, pero él de una vez los está metiendo a todos en el saco. entonces el saco, exactamente. Entonces él lo que dice es, o lo hacen o les va a ir igual a como le fue a esa gente en el 2019. Yo creo que hay algunos, digamos, algunos aspectos en el discurso que hay que revisar, ¿verdad? Hay que revisar. Sí, claro, porque ya cada vez se le empieza a sentir más lo autoritario, tanto así que técnicamente la reelección en El Salvador estaba prohibida, no se permitía la reelección consecutiva porque la Constitución misma lo prohibía, y como él controla la sala constitucional, pidió la reforma, se la aprobaron y prácticamente está sin oposición. Sin oposición, que claro. yo creo que lo más grave de las democracias es que o una democracia se sustenta en la oposición misma. Es decir, primero gobierno yo, estas son mis ideas y probablemente en otro momento le va a tocar gobernar a la oposición. Sí, va a haber alternancia. Va a haber alternancia, como pasa en España, como pasa en Uruguay, como pasa en Chile, como pasa aquí. En El Salvador la oposición prácticamente está totalmente desaparecida, ¿verdad? Y ahora prácticamente solo es Bukele. Entonces, hay como ideas que contrastan con ¿verdad? Porque el liberalismo, la libertad nace de las reformas de Jefferson, de John Locke, ¿verdad? De la separación misma de poderes, ¿verdad? Que no se tenga el control de los poderes, y ver estas situaciones en El Salvador como que no son llamativas, sino que además son preocupantes. Fuertemente custodiado. Llegó al filo de la medianoche y, como ha sido su costumbre, ¡Reelección! ¡Reelección! a pocos minutos de que venciera el plazo. Así, el presidente Nayib Bukele presentó al Tribunal Electoral salvadoreño su solicitud de inscripción como candidato, un paso más en su polémica aspiración de reelegirse. Actualmente lo que tenés es una persona que es muy populista, ¿verdad? Que tiene también tintes conservadores, hay que reconocerlo, pero conceptos liberales. Por ejemplo, un liberal que imponga un control de precios, yo creo que es como lo más absurdo que hay, porque o sea, la teoría económica lo que dice es que el control de precios es lo más nefasto que hay. De hecho, hay libros que datan de más de 4.000 años en donde se explica por qué el control de precios es malo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Ve lo que pasó en Argentina cuando entró Alberto Fernández. Lo primero que él llamó sistema de precios justos. ¿Qué es precios justos? Simple y sencillamente es topar el precio máximo al que pueden vender las personas. ¿Qué pasó? De ahí, inflación a lo loco, que en el caso de El Salvador hay una excepción porque ellos tienen una economía dolarizada, ¿verdad? No pueden emitir. Pero empezó a haber escasez de productos. Porque, claro, si yo topo el precio y resulta que el precio de equilibrio está más alto que el precio que yo topé, entonces lo que va a pasar es que va a haber una escasez de ese producto porque va a haber un exceso de demanda. Entonces, yo creo que la gente no visualiza eso, ¿verdad? No, y hay otra cosa también. Yo siempre digo, ¿verdad? Así como un disclaimer enorme. Yo no soy economista, soy ingeniero de profesión, pero me encantan todos esos discursos económicos y todas esas conversaciones. Yo creo que solo quizás entendiendo que si yo le pongo a los productos un tope en su precio, quien lo produce ya no se va a ver incentivado a generarlo, ¿verdad? A fabricarlo, a producirlo. Entonces eso evidentemente en un corto o en un mediano plazo, digamos que lo que puede hacer es que ya la gente no quiera generar ese bien, y entonces lo que estabas diciendo de lo que sucede en un montón de países como la escasez, ¿verdad? Claro. Entonces, y hay otro comentario que me gustaría también hacer, ahora que hablabas de lo de controles de precios, como lo hemos conocido en otros países, ¿verdad? En donde hay auditores que van a los supermercados o a los minimercados, por ejemplo, para ver que no se esté vendiendo a más de cierto nivel, etcétera. Vi un video de Daniela Calle la semana pasada justamente, donde
habría que darle tal vez el beneficio de la duda, ¿verdad? Se lo damos para, ¿verdad? Para que nos explique también, pero no creo que sea que él lo estuviera defendiendo, pero lo que dice es que Bukele no habló de control de precios, lo que dio fue un ultimátum de que tenían que bajar los precios. Ahora, yo en mi digamos, en mi básico conocimiento económico, yo diría que sí está controlando los precios de forma indirecta, porque no está diciendo que el arroz ahora tiene que valer 50 centavos menos de lo que antes, o sea, no está fijando el número, pero sí está amenazando a la gente, que es un poco lo que estabas diciendo, no está dando la cifra, pero sí les está diciendo, si no lo hacen, se la van a ver conmigo, y yo creo que eso es algo, como estabas diciendo, creo que es algo todavía más grave que el control de precios como tal. Sí, porque, velo de la siguiente forma. Básicamente, si lo que él va a hacer es ejecutar las amenazas, prácticamente va a llegar y va a cerrar los locales. Exactamente. Y probablemente va a quitar todo el producto para el mismo gobierno, ¿verdad? Que se supone que un liberal jamás va a decir, o sea, exactamente, al estilo Hugo Chávez, exprópiese. Ahora el gobierno se va a hacer cargo de esto, y el gobierno, uno sabe que no tiene la capacidad de producción, mucho menos de lo que está. Es lo que te estaba diciendo, imagínate que vos decís, bueno, ya no se va a vender, qué sé yo, ya no se van a vender los almohadones a 100 porque es demasiado caro, ¿verdad? Y como estabas hablando ahora de lo que hemos encontrado en literatura, ¿quién define eso? ¿Verdad? O sea, hay un superhombre ahora que está diciendo, es que yo creo que están muy caros y que la gente no los puede comprar, no los puede consumir. Bueno, yo creo que él no tiene toda la información como para poder decir eso, pero bueno, él digamos que cree que sí y la gente lo ha votado y así está funcionando su país hasta ahorita, ¿verdad? Pero sigue siendo algo, digamos que sigue siendo algo muy autoritario, ¿verdad? Entonces, yo creo que, a ver, no está dando la cifra como tal. Sin embargo, al amenazar a la gente está forzando a que se tomen decisiones que normalmente el empresario no tomaría. Y aquí voy a hacer tal vez digamos que una excepción muy corta, y es que, como dijo Juan Ramón Rayo en su análisis también, si hay gente que está violando la ley, entonces deberían de procesarla, pero eso no tiene nada que ver con que estén vendiendo muy caro, muy barato. Exacto. Porque él, de nuevo, con el tema de ir a perseguir a quien esté digamos, a quien está haciendo algo malo, en el mensaje lo que dice es, ya sabemos quiénes son, los tenemos identificados, dice en el video, ¿verdad? Entonces cuando uno oye eso dice, ok, y entonces que hagan la denuncia, y si hacen la denuncia, que lo lleven a los tribunales y que se dé una sentencia y que lo metan a la cárcel si es lo que procede, pero no amenacen, porque entonces lo que estás haciendo es obteniendo algo a través de la coacción. Eso no es necesariamente democracia, no es necesariamente la separación de poderes, sino aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Exactamente, claro, pues yo lo que creo es que él parte de una tesis en donde me imagino yo que lo que está pensando es que hay especulación. Y entonces, como hay especulación, los importadores o los vendedores de alimentos venden a un precio más alto por el fenómeno de la especulación, que de hecho, si lo querés tropicalizar a Costa Rica, lo puedes ver, por ejemplo, con el tema de la lotería. Ahorita, con el tema de los acumulados, ha sido una locura, ¿verdad? O sea, la gente, yo no sé ni cuánta plata ha gastado. Vi, por ejemplo, el pedazo de lotería vale 2.000 colones. Vi vendedores vendiéndolo hasta en 5.000, solamente para poner un ejemplo. Sí. Entonces yo no sé si él en El Salvador está pensando en que eso es lo que está pasando con respecto a los alimentos, que también tiene otro componente que es fuertemente populista, porque si vos quitas a los importadores o a los productores y dejas al consumidor, yo creo que no hay consumidor, yo creo que no hay un solo consumidor que se vaya a oponer a que le bajen el precio. Ninguno. Pero, o sea, hay que ser tonto para decir, me lo vas a dejar más barato y me pongo que me quede más barato. O sea, ¿quién? Sí, incluso, como lo vi que ustedes lo hablaron en otro programa hace unas semanas, incluso hasta el mismo empresario, porque el mismo empresario también es consumidor, ¿verdad? No es que el dueño, qué sé yo, de una compañía de software no compra arroz y frijoles y pollo y lo que se compra en un supermercado. A él le sirve también eso. Lo que pasa es que, claro, si está mi presidente diciéndome, si usted no baja los productos, ahí no estamos hablando de artículos relacionados a tecnología, ¿verdad? Él, digamos que se está enfocando más en artículos de primera necesidad, etcétera, pero al final el concepto es el mismo. El siguiente paso es que ahora digan, vean, la industria de servicios de tecnología, ahora sí necesito que bajen los precios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que está haciendo ahora con los comercializadores de los artículos de primera necesidad con los de otro tipo, ¿verdad? Y eso lo hemos visto también en otros lugares, qué sé yo, a la gente que fabrica vehículos, ¿verdad? Dice, bueno, si quiere entrar aquí, le subo los impuestos a un a un 100%, digamos, ¿verdad? Y eso lo único que hace es
de afectar al consumidor que quiere comprar esos artículos. ¿Por qué? Porque si por los impuestos es muy caro, o como lo estábamos hablando ahora que no hemos estudiado la noticia completa, pero de lo que salió de que el IVA subió, de que subieron el IVA allá en Brasil, Ajá. que lo subieron a un 27%, si no me equivoco. Ajá, cuando usted compra un artículo, sepa que ahí hay un buen, ¿verdad? Que es algo que se está llevando el gobierno, y que quizás si eso no estuviera sería más, digamos que más barato el artículo, ¿verdad? Yo creo que hay un montón de cosas que se combinan, y que todo ese fenómeno digamos autoritario de lo que se está viviendo en El Salvador con Bukele, no se ven los efectos ahora. La gente lo va a acompañar con la idea de que claro que los empresarios bajen, pero si esos empresarios se van, El Salvador se queda sin nada. Y ya tiene problemas serios económicos, ¿verdad? O sea, tienen un problema tanto a nivel de déficit como a nivel de cuentas importante. Bueno, de hecho, ahora con la ley Bitcoin, el Banco Mundial y el Fondo Monetario les advirtieron de que estaban corriendo mucho riesgo, y de hecho las calificadoras de riesgo tienen, creo que catalogado ahorita a El Salvador como bono chatarra, porque antes era B, creo que ahorita son triple C, me parece. Ya eso es totalmente bono chatarra y nadie los va a querer. Y el margen de interés que tienen que pagar por los bonos es altísimo. Entonces, claro, tiene problemas muy serios ahorita El Salvador, que si empiezan a tener problemas económicos, yo no sé si la popularidad del hombre se va a poder sostener. Yo no sé si Bukele se pueda sostener teniendo problemas muy serios económicos o teniendo problemas de escasez, ¿verdad? Pero si quieren saber más del tema, les vamos a dejar el video para que lo puedan analizar y puedan sacar sus propias conclusiones de lo que hemos venido hablando en este segundo bloque. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. El ultimátum lo dio en cadena nacional, advirtiendo a los comerciantes que bajen los precios de los alimentos o habrá consecuencias. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. En el principal mercado de distribución de verduras, los comerciantes aseguran que el alza de precios en alimentos obedece a razones externas. En El Salvador, el 90% de lo que se consume en frutas y verduras se importa principalmente de Honduras y Guatemala. Si los precios se elevan es por eso, por la lluvia, porque la lluvia ha molestado a todos los productos y por eso se elevan. No es que nosotros como comerciantes queremos elevar los precios. Los productores agrícolas, por su parte, aseguran que la solución al problema está en principio en bajar los costos de producción y después en volver productivo al país. Sí, yo creo que con advertencias o amenazas el presidente no va a resolver el problema de los precios. El problema de los precios es un problema de costos de producción y de la situación del mismo cambio climático. Si él pretende resolver esos problemas con amenazas, creo que está por el camino equivocado. Desde el sábado, el gobierno ha instalado mercados locales para ofrecer mejores costos y largas filas de salvadoreños se han visto tratando de comprar. Se consigue un poquito más cómodo, ¿verdad? Realmente son centavos menos, pero que ayudan a la economía nuestra, ¿verdad? Con un sueldo mínimo creo que 3 personas no viven de sueldo mínimo. Así es que hay que rebuscarse. El salario mínimo en El Salvador es de $365 mensuales. Actualmente la canasta básica, que solo incluye 22 alimentos mínimos, representa un 70.29% de esos ingresos. Desde San Salvador, El Salvador, Raquel Herrera, Univisión. Muy bien, para este último bloque hablaremos un poco de lo que fueron las elecciones europeas y la configuración política que se está dando ahora en Europa. Nada más ahí para agregar, ya nos llamaron a producción para decirnos que cómo puede ser posible que estamos atacando a Bukele, que subieron, ya nos regañaron. Reportaron el video y de todo. Entonces, nada más para que sepan. Está bueno, sí. Bueno, para este último bloque, no sé si has estado, si analizaste la situación, pero hace poco se dieron las elecciones al Parlamento Europeo. Bien. Que generó, digamos, todo un cambio político en Europa en general. Tanto así que, por ejemplo, el caso de Francia, que Macron se vio obligado a convocar elecciones en donde su partido perdió,
aunque claro, no con los resultados que originalmente se pensaban, porque lo que se pensaba era que Marine Le Pen iba a ganar. Que iba a arrasar, ¿verdad? Ajá. A fin de cuentas, en segunda vuelta, pues no fueron esos los resultados que se dieron, y a nivel de Parlamento Europeo, sí está muy claro, o sea, está muy presente que la derecha arrasó prácticamente en las elecciones, y lo que llaman la derecha dura, yo no voy a utilizar ese término, porque le llaman extrema derecha, ¿verdad? Y ahora... Super ultra extrema derecha. Super ultra derecha, ¿verdad? Y te sacan el chiste, ¿verdad? De que llega el papá con el hijo y el hijo le dice al papá que le duele la mano y ¿cuál hijo? ¿La izquierda? O la hiper ultra mega derecha. Sí. ¿Verdad? Entonces, y además se ha utilizado como término peyorativo, ¿verdad? Últimamente, pero lo cierto del caso es que la derecha dura ha ganado mucha fuerza y más notoriedad. Otra cosa que me llama la atención es que donde esa derecha está ganando, o lo que llama la nueva derecha está ganando muchos votos, muchos escaños, tiene que ver en países que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética. Por ejemplo, en Alemania, el partido que es fuerte de derecha, la mayoría de votos se concentra en Alemania del Este, que en el pasado era parte de la Unión Soviética. Correcto. ¿Verdad? Y lo mismo lo puedes ver en Polonia, lo puedes ver en los Bálticos, ¿verdad? En todos esos países, un poco en Italia, aunque en Italia, ¿verdad? Meloni pues tiene sus cosas, su tema, pero sobre todo lo que tiene que ver con inmigración, ¿verdad? Mira, yo creo que ahí estuve, ¿verdad? Estuve entre leyendo varios artículos, ¿verdad? Viendo lo que uno encuentra de una buena fuente, digamos, en YouTube, referente a lo que sucedió en Francia, y estuve leyendo también que lo que en su momento planteó Macron fue dejar, o sea, él llamando a elecciones lo que quería era que ellos quedaran, digamos que bien parados, ¿verdad? Y no fue que no le salió, pero, o sea, él no esperaba que a Le Pen le fuera tan mal. Correcto. Entonces se vio beneficiado, pero por un efecto de rebote colateral, pero que no necesariamente fue lo que se planeó desde su agrupación, ¿verdad? Y además él quedó ahora entre dos extremos, porque el primer lugar es un lugar de izquierda radical, ¿verdad? Radical, correcto. Y el tercer lugar es la derecha, que él no quiere pactar. Entonces está como en un limbo porque él es centrista, ¿verdad? Pero no puede pactar con los dos extremos. Sí, lo que escuché también es que en el escenario en el que quedó, ahora se va a ver forzado a negociar con la gente que está más hacia la derecha, ¿verdad? Porque la gente radical no es que lo apoya o lo acompaña, ¿verdad? Entonces igual va a seguir, digamos, como que muy polarizado, ¿verdad? Yo creo hay algo que me gustaría rescatar también, y es quizás un comentario similar a lo que estábamos hablando con Bukele, y es que, a ver, no, cuando uno habla de Bukele y de sus ideas y de sus formas, hay que reconocer que Bukele no es liberal. No, eso es súper importante. Escuchando los discursos de Le Pen, por ejemplo, hay muchas ideas que ella tiene que no son de corte liberal tampoco. No. Entonces, no es, al decir que la Unión Europea está girando hacia la derecha, no es que está girando hacia el liberalismo, ¿verdad? Que incluso llegué a ver un comentario de hace algunas semanas de cuando Milei estuvo en Europa. Bueno, en los últimos meses ha estado viajando mucho, pero en algún comentario de cuando estuvo en Europa hubo gente que lo vio abrazarse con Le Pen y que lo vio con Meloni y todo. Hay cosas en las que son afines, en el tema, qué sé yo, de la defensa de la vida, ¿verdad? Pero cuando hablamos de impuestos, por ejemplo, no es lo mismo escuchar a Milei allá, ¿verdad? En la Plaza la Plaza de Mayo, ¿verdad? No es lo mismo oír a esa persona que cuando uno lo ve abrazándose con, ¿verdad? Y entonces es lo que digo, no es que no se pueden asociar, que por ahí creo que una persona, ¿verdad?, en un grupo en el que estamos juntos lo puso, ¿verdad?, que haciendo alusión de que en la política hay que asociarse, hay que hacer alianzas, porque lo contrario es muy difícil de poder sacar los proyectos a las iniciativas. Sin embargo, Le Pen y Meloni no es que tienen ese enfoque liberal. En uno de los videos que estaba viendo decían que Le Pen lo que quiere es más o menos lo que quiere Milei. Lo que pasa es que también habla de que haya muchas ayudas de parte del Estado y a través de la bajada de impuestos, y eso es una combinación como estábamos hablando al inicio, es algo contradictorio en sí mismo. Porque o le das ayudas a la gente coaccionando los bienes de los demás porque no puedes sacarlo de otro lugar,
o y qué sé yo, ¿verdad? Y a través de la emisión, ¿verdad? Y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero solo para hacer ese comentario, ¿verdad? El hecho de que esté girando para la derecha no necesariamente es que esté girando hacia el liberalismo. O sea, es que ya no estamos donde estábamos antes. Esa es más o menos la idea, ¿verdad? No, y también todo lo que tiene que ver con el espectro ideológico, porque, digamos, recordemos que el espectro ideológico nace de la Revolución Francesa, ¿verdad? O sea, por una simple casualidad, en cómo se acomodó, digamos, en aquella oportunidad la gente a la izquierda y la gente a la derecha, ¿verdad? Que a la izquierda eran los jacobinos, los que querían el cambio, y los que estaban a la derecha eran los más moderados, los que hoy conocemos como los conservadores. Así es. De ahí nace eso, que hoy puede que esté un poco desfasado, ¿verdad? El espectro ideológico izquierda-derecha, pero es lo que más sirve, es lo más útil para que la gente te entienda más o menos de qué estás hablando. Ajá, de hecho hay un filósofo pensador que yo sigo mucho, o sea, cuando le preguntan por lo de izquierda y derecha, porque hay gente que dice, es que ya el mundo no tiene que verse de esa manera, él lo que dice es, usted puede verlo como quiera, sin embargo, como para tener un punto de partida básico, divídalo así, ¿verdad? Esta gente cree en esto, esta gente cree no necesariamente en algo contrario a esto, pero sí hay algunas cosas en las que, qué sé yo, libertad y propiedad, ¿verdad? Y algunas otras cosas, y entonces yo siempre he dicho que, digamos que no necesariamente irse para un lado sea algo que esté mal, sino los resultados de esas ideologías, ¿verdad? O de esa forma de pensar son lo que demuestran si las ideas eran las correctas o no, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría preguntarte algo, y vos como economista, ¿cómo es lo que uno encuentra tal vez en los discursos de Le Pen, por ejemplo? O sea, ella en las elecciones le fue bien en la primera parte, no en la segunda, ¿verdad? Que estuvo más relacionado con la parte legislativa y de las cámaras. Correcto. ¿Verdad? Pero, ¿cómo ven las ideas y su discurso, ¿verdad? O sea, deberíamos, no vamos a decir seguir porque no lo podemos seguir nosotros, pero sería algo bueno. O sea, las ideas que ella tiene le traerían algo, digamos, de prosperidad, ¿verdad? Un estatus diferente a la sociedad francesa. Es que yo creo que ella vamos a ver, ella yo creo que tiene un tema monotemático, es como Bukele. Okay. Digamos, cuando vimos a Bukele ya ahora pareciera cambiar, pero cuando hablaba de seguridad era 100% seguridad. Era solo eso. En el caso de Le Pen, ella está muy preocupada por la migración, por el tema de la migración ilegal que ha entrado a Francia, ¿verdad? Que de hecho Francia por años se ha nutrido de migración. Poner un ejemplo, ve la selección francesa. sí, ¿verdad? O sea, uno ve esa selección y uno dice, pero ¿quién es francés? O sea, ¿verdad? Entonces yo creo que ella está muy enfocada en eso. Y digamos, para tener un discurso de extrema derecha, por ejemplo, tengo entendido que en temas como el aborto ya no está en contra, más bien está como a favor. Entonces uno se queda como que raro, pero, o sea, se supone que es conservadora, ¿verdad? Entonces tiene ese tipo de contradicciones, pero lo que le importa a ella es el tema de inmigración, ¿verdad? Nada más, es como lo que quiere centrarse en este momento. Entonces no me parece que sea algo como que uno pueda seguir. Por ejemplo, Costa Rica, yo sé que somos un país que también recibe bastante inmigración, ¿verdad? De hecho, a como vamos nosotros como país, a futuro vamos a necesitar más inmigración porque la población no se está renovando. Correcto. Es decir, la tasa de natalidad está igual que Europa. Entonces, la única ventaja que tenemos ahorita es que estamos jóvenes. ¿Verdad? Pero ahorita cuando vayamos a viejos, la pirámide se invierte. Correcto. Sí. De hecho, cuando la gente visita Europa le cuenta a uno eso. ¿Verdad? O sea, es una sociedad en donde no hay niños, ¿verdad? Los jóvenes son cada vez menos, ¿verdad? Son pocos. Y eso, a nivel, yo siempre he dicho, y los que, a ver, los que estamos en este mundo de la defensa de las ideas de la libertad, si la gente decide no tener hijos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que eso en el largo plazo va a ser un problema, ¿verdad? Y ya luego está relacionado, ligado todo el tema de las pensiones y de lo de los servicios, ¿verdad? Qué sé yo, los servicios de salud, por ejemplo, que no es lo mismo una persona que tiene 25 años que una persona que tiene 70, por ejemplo. Entonces hay otro montón de problemas que se pueden llegar a desatar, ¿verdad? Ahora, yo creo que como estabas diciendo, lo del discurso monotemático es bien interesante. Yo tengo un libro, todavía no lo he terminado, que se llama Cómo mueren las democracias, si no me equivoco, ese es el título, y es bien interesante en la parte introductoria del libro porque habla de ese tipo de discursos, ¿verdad? Hay gente que viene Bukele hablando de seguridad, que es nuestro problema en El Salvador en ese momento, por decirlo, y entonces yo lo apoyo. Luego viene Le Pen y habla de que nuestro problema es todo lo relacionado, digamos, inmigración, y entonces yo lo apoyo. Yo diría que quizás son como alerta, ¿verdad? Y es importante tal vez, como nosotros vivimos en un país digamos que medianamente estable,
es importante que uno vea cómo se mueven los políticos en otros lugares, porque en algún momento va a pasar que alguien va a venir aquí y va a hablar solo de un tema. Y si es un tema que nos atañe a todos, entonces muy probablemente lo vamos a apoyar, o algunas personas lo van a apoyar. Y ya vieron lo que pasó, ¿verdad?, en las últimas elecciones. No bastó, qué sé yo, una inmensa mayoría de gente apoyando a la persona que ganó. O sea, con un grupito pequeño que apoya a una persona que tiene un discurso monotemático, ¿verdad?, se puede meter por ahí y pues ¿verdad?, eventualmente ¿qué hay detrás de eso? ¿Verdad? Puede que no haya nada. Y te cuento, ya para concluir, a nivel de Costa Rica, ya para el cierre, si lo querés tropicalizar, lo que está pasando en Europa o en El Salvador, aquí estamos muy expuestos a eso. ¿Por qué? Porque hay dos temas que al tico le preocupan mucho ahorita. Uno que toda la vida le ha preocupado, que es corrupción. Correcto. ¿Verdad? Que de hecho el actual presidente Chávez se agarró de eso. Habló de corrupción y además que estallaron 3 casos de corrupción, y entonces la campaña le quedó perfecta. Claro. Y ahora el tema de inseguridad, ¿verdad? Que yo creo que eso ahorita es lo que al tico más le preocupa. Por eso creo que admira tanto las políticas de Bukele, ¿verdad? Bueno, esto ha sido un programa más de Ruge la Libertad. Espero que les haya entretenido lo que hemos estado conversando, que también sea para aprendizaje. Yo soy Alejandro. Yo soy José Vindas. Y nos despedimos. Muchas gracias. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y estén atentos a nuestro contenido.